El relato de Canidich, también conocido como Canidich en línea, es uno de los casos más inquietantes relacionados con misteriosas desapariciones en lugares remotos. Este viajero y explorador de Nevada había compartido su experiencia con una cueva inusual en los desiertos del sur de Estados Unidos, en una zona no lejos del famoso Área 51. En un comentario en YouTube, Kenny mencionó haber encontrado una cueva cuya entrada tenía una forma extraña, similar a la letra M. Según su relato, al acercarse a la cueva sintió temblores en su cuerpo y un miedo creciente, lo que lo hizo retirarse rápidamente. Intrigado y motivado por la curiosidad de la comunidad de Internet, Kenny decidió regresar a la zona para documentar su búsqueda. Armado con una cámara y preparado para explorar nuevamente la región, grabó un video en su canal mostrando su caminata por el desierto y su intento de encontrar la enigmática cueva. El video muestra a Kenny caminando por un terreno rocoso y agreste, pero a pesar de sus esfuerzos, no logró dar con la cueva en ese momento. Lo más escalofriante de la historia es que, poco después de subir ese video a su canal, Kenny emprendió una nueva expedición, esta vez solo, y desapareció sin dejar rastro. A pesar de las búsquedas intensivas por parte de las autoridades y voluntarios, solo se encontró su teléfono móvil cerca de una mina abandonada, pero ni rastro de su cuerpo o de la cueva. La desaparición de Canidich ha dado pie a innumerables teorías. Algunos especulan que pudo haber encontrado algo que no debía en esa región desértica, mientras otros creen que pudo haber sido víctima de un accidente fatal o incluso un fenómeno inexplicable. La cueva M, por supuesto, se ha convertido en un mito dentro de los círculos de conspiración y misterio en la red, y muchos han intentado seguir los pasos de Kenny para encontrarla, aunque sin éxito. Este caso recuerda a otros sucesos extraños documentados en videos, donde personas desaparecen tras estar en contacto con lugares o situaciones fuera de lo común. Uno de estos es el vigilante nocturno de la fábrica en el mar de Tasmania, captado por cámaras de seguridad momentos antes de desaparecer. En las imágenes de CCTV, se puede ver al hombre acompañado por un misterioso personaje enmascarado, caminando por los pasillos de la fábrica. A pesar de la presencia de la cámara, el vigilante desapareció sin dejar rastro poco después, y el caso sigue sin resolverse. Estos relatos nos hacen preguntarnos hasta qué punto algunas desapariciones pueden tener explicaciones que desafían lo conocido. Si bien es posible que existan explicaciones lógicas, las circunstancias misteriosas alrededor de casos como el de Canidich alimentan la imaginación y el temor de que en ciertos rincones del mundo, aún existen secretos que no estamos preparados para comprender. El caso de Canidich y su desaparición en el desierto de Nevada ha capturado la atención de miles en Internet, generando teorías que van desde accidentes hasta conspiraciones militares. En su último video, subido a YouTube, Kenny muestra su viaje por terrenos montañosos y túneles abandonados, donde explora zonas inhóspitas, filma la fauna local e incluso explica cómo sobrevivir en el desierto. Durante esta travesía, come alimentos sencillos y muestra su resiliencia mientras recorre áreas desoladas. Sin embargo, lo más inquietante comienza cuando Kenny menciona su objetivo, encontrar la misteriosa cueva con forma de M que anteriormente lo había aterrorizado. El video no solo documenta la exploración de Kenny, sino que también se convierte en su última comunicación con el mundo. Poco después de su publicación, el viajero desaparece sin dejar rastro. Días después, su familia reporta su desaparición, generando una búsqueda masiva en las vastas tierras del desierto de Nevada. Decenas de personas, tanto voluntarios como profesionales, recorren las áreas donde Kenny había estado, pero solo logran encontrar su teléfono móvil cerca de una mina abandonada, lo que añade más misterio al caso. Los internautas que estudiaron minuciosamente el video de su segunda caminata descubrieron algo extraño. En un momento, Kenny pasa cerca de una cueva con piedras de formas inusuales. Muchos creyeron que esta cueva podría ser la misteriosa entrada en forma de M que Kenny había mencionado, y algunos entusiastas llegaron a especular que había tropezado con algo más allá de lo que él esperaba. Un usuario de YouTube con el seudónimo Russian decidió seguir los pasos de Kenny e hizo su propio viaje hacia el área donde desapareció. Al llegar a la cueva sospechosa, el usuario descubrió que la entrada estaba bloqueada por piedras de diferentes colores, selladas de manera que parecía haber sido obra de manos humanas. Aunque este descubrimiento alimentó teorías conspirativas sobre una posible base militar secreta, el rastro de Kenny nunca se encontró. Una de las teorías más populares sostenía que Kenny pudo haber descubierto accidentalmente una base militar encubierta. El estado de Nevada, hogar de la famosa Área 51, es conocido por albergar instalaciones secretas, y algunos sugieren que el gobierno pudo haber capturado al explorador para que no revelara lo que vio.
Los cartuchos de armas encontrados en la zona donde desapareció Kenny reforzaron esta teoría para algunos. Sin embargo, estas municiones resultaron ser parte de un área militar abierta al público, donde se realizan espectáculos aéreos y eventos, por lo que la teoría de la base secreta perdió fuerza. Es más probable que Kenny haya sido víctima de un trágico accidente. El terreno montañoso y los túneles abandonados por los que deambulaba son extremadamente peligrosos, con muchas cuevas sin explorar, túneles inestables y vida silvestre que podría haber representado una amenaza. En su video, varios usuarios señalaron que cerca de la entrada de la cueva que Kenny filma, se distinguen dos puntos luminosos, lo que muchos interpretaron como ojos de algún animal observándolo desde la oscuridad. A pesar de todas las teorías, el caso de Kenny Ditch sigue siendo un misterio. Ni su cuerpo ni más pistas han sido encontradas hasta el día de hoy, lo que mantiene viva la especulación entre la comunidad online. ¿Tropezó Kenny con algo que nunca debió ver, o simplemente fue una víctima de las inclemencias de la naturaleza? Este enigma persiste, alimentando la curiosidad y el debate sobre lo que realmente ocurrió en el desierto de Nevada. El caso de Kenny Ditch tomó un giro inesperado cuando apareció un comentario extraño meses después de su desaparición. Una mujer llamada Serin afirmó haber conocido a Kenny durante muchos años y mencionó que a menudo hacían caminatas juntos. Según Serin, Kenny había estado lidiando con una depresión severa en los últimos años, especialmente después de perder su trabajo y no poder encontrar inversores para sus inventos. Esta situación habría llevado a Kenny a un estado mental muy oscuro, y según Serin, él le mencionó en más de una ocasión que planeaba desaparecer de tal manera que nadie pudiera encontrar sus restos. La revelación de Serin dio pie a una tercera versión del destino de Kenny, sugiriendo que, en lugar de haber sido víctima de un accidente o de una conspiración militar, podría haber decidido quitarse la vida en ese entorno desolado del desierto de Nevada, un lugar donde, efectivamente, había reportes de pumas, lo que añade otra capa de peligro. Serin incluso compartió fotos de ambos en sus excursiones juntos, lo que parece darle credibilidad a sus declaraciones. Esta versión añade una dimensión profundamente personal y trágica a la desaparición de Kenny, sugiriendo que su soledad, frustración y fracaso profesional lo llevaron a tomar una decisión drástica. A pesar de estas afirmaciones, Kenny Ditch sigue en la lista de personas desaparecidas y su caso continúa siendo objeto de especulación entre la comunidad en línea. Las teorías van desde lo mundano hasta lo conspirativo, pero todas giran en torno a un hecho inquietante: nadie ha logrado encontrar rastro alguno de Kenny, lo que sigue alimentando el misterio. Este caso ha inspirado a muchos a seguir sus pasos, y no son pocos los que se sienten atraídos por la adrenalina de explorar zonas peligrosas y desconocidas, aunque con la advertencia de que este tipo de aventuras puede tener consecuencias trágicas, como la que posiblemente enfrentó Kenny Ditch. El caso de Andrew McCauley es una trágica y épica historia de valentía, preparación y la implacabilidad de la naturaleza. M.C. Auley, un experimentado aventurero australiano, había conquistado picos en Nueva Zelanda, Asia y Sudamérica, pero su deseo de enfrentar retos aún más extremos lo llevó a explorar el mundo del kayak. Tras realizar travesías por peligrosos cuerpos de agua, incluyendo el estrecho de Bass y la bahía de los Alfileres, Andrew decidió enfrentarse a uno de los desafíos más peligrosos y ambiciosos: cruzar el mar de Tasmania en kayak, solo y sin asistencia. El 11 de enero de 2007, Andrew zarpó con su kayak especialmente diseñado para esta travesía de aproximadamente un mes. El barco, hecho de fibra de vidrio, contaba con una tapa especial que Andrew llamó Casper, diseñada para sellar el kayak y protegerlo de las inclemencias del mar. Este sistema convertía el kayak en una cápsula impermeable, permitiéndole dormir durante la noche incluso si el barco volcaba. Además, Andrew llevaba consigo suficientes provisiones, un teléfono satelital y otros equipos de emergencia. La travesía, una de las más peligrosas del mundo, era un testamento a la preparación extrema de Andrew. Pero, como suele suceder con las fuerzas de la naturaleza, la seguridad nunca está garantizada. A pesar de haber recorrido casi 1.600 kilómetros, el 9 de febrero de 2007, a solo un día de llegar a la costa de Nueva Zelanda, las comunicaciones con Andrew se interrumpieron. Unos días después, la guardia costera encontró su kayak vacío, intacto, pero sin señales de su ocupante. La tragedia de Andrew McCauley es un recordatorio de que, aunque uno pueda estar preparado, el mar y la naturaleza son fuerzas incontrolables. El mensaje final que se recuperó de Andrew, una llamada desesperada de ayuda, conmocionó a muchos y se convirtió en una lección dolorosa sobre los peligros del extremo aventurerismo.
La travesía de Andrew Macaulay a través del mar de Tasmania, que tenía todo el potencial de ser una hazaña histórica, terminó en tragedia. Andrew había planeado documentar cada etapa de su viaje en video, grabando un diario para capturar la magnitud de su experiencia en kayak, en lo que sería una de las aventuras más peligrosas de su vida. Al principio, todo iba bien. Andrew se comunicaba diariamente, transmitiendo su ubicación y enviando mensajes a su familia, quienes lo seguían con entusiasmo. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. En medio de una tormenta, su kayak casi volcó y perdió parte de su equipo, lo que complicó aún más su ya peligrosa travesía. A pesar de estas dificultades, Andrew perseveró. Cada vez más cerca de su destino, envió un mensaje a su esposa, emocionado: solo quedan 120 kilómetros para llegar a Nueva Zelanda, lo que indicaba que la meta estaba a su alcance. Su familia y amigos se preparaban para darle la bienvenida como a un héroe, esperando con ansia su llegada. El 9 de febrero de 2007, sin embargo, los servicios de rescate en Nueva Zelanda captaron un mensaje angustiante. La transmisión, llena de interferencias, provenía de alguien que se identificaba como Kayak 1 y que informaba que su embarcación estaba sufriendo un naufragio y a punto de hundirse. Aunque la señal era débil y difícil de interpretar, los rescatistas comprendieron rápidamente que se trataba de Andrew. Inmediatamente se lanzó una operación de búsqueda desde un helicóptero, pero ya era demasiado tarde. Un día después, encontraron su kayak a solo 62 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda. El barco estaba intacto, con daños menores, y la mayoría de su equipo seguía a bordo, incluida la cámara con las imágenes que había grabado. Sin embargo, no se halló ningún rastro de Andrew. Desapareció sin dejar señales, y su cuerpo nunca fue encontrado, lo que dejó un profundo vacío en todos aquellos que lo esperaban con esperanza. La desaparición de Andrew Macaulay, a tan poca distancia de completar su épica travesía, sigue siendo un recordatorio conmovedor de los peligros del mar y de cómo, incluso para los aventureros más preparados, la naturaleza puede ser impredecible y mortal. La desaparición de Susan Powell, una residente de Utah, es uno de los casos más inquietantes de desapariciones misteriosas en la historia reciente. A pesar de las tensiones en su matrimonio con Joshua Powell, con quien tenía 2 hijos pequeños, su desaparición el 6 de diciembre de 2009 dejó a toda su comunidad y a las autoridades desconcertadas. Susan y Joshua habían estado experimentando serios problemas matrimoniales, principalmente debido a la irresponsabilidad financiera de Joshua, quien gastaba más de lo que ganaba, lo que llevó a la familia a la bancarrota. Ante esta situación, Susan decidió iniciar el proceso de divorcio. Para protegerse legalmente, Susan había seguido el consejo de su abogado y grabado un video en el que detallaba su situación financiera, dejando constancia de que todos los bienes pertenecían a ella y de que temía que Joshua pudiera intentar quedarse con sus pertenencias. El 6 de diciembre de 2009 parecía un día común. Susan había asistido a un servicio religioso por la mañana, pero esa noche desapareció sin dejar rastro. Joshua dio una versión extraña de los hechos, afirmó que la noche anterior había decidido llevar a sus hijos, Charlie y Braden, a acampar en medio de una tormenta de nieve, algo que ya de por sí parecía inusual. Según Joshua, cuando regresaron a casa, Susan ya no estaba. Este relato, sumado al hecho de que no informó de su desaparición de inmediato, levantó sospechas entre las autoridades. La investigación se centró rápidamente en Joshua Powell, quien siempre fue considerado la principal persona de interés en el caso. Los investigadores encontraron varias inconsistencias en su historia y rastros de sangre en la casa de la familia Powell. Además, las extrañas acciones de Joshua después de la desaparición de Susan, como limpiar el coche de manera excesiva y alquilar un automóvil días después, aumentaron las sospechas. Sin embargo, a pesar de múltiples búsquedas y un intenso escrutinio, no se encontraron pruebas concluyentes para acusarlo formalmente. El caso tomó un giro aún más oscuro cuando, en 2012, Joshua Powell mató a sus hijos y a sí mismo en un incendio provocado en su casa de Washington. Esto ocurrió justo después de perder la custodia de los niños, lo que dejó a las autoridades y a la familia de Susan devastados. Aunque la trágica muerte de Joshua y sus hijos cerró una puerta importante en la investigación, la desaparición de Susan sigue siendo un misterio sin resolver. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué le sucedió, pero la mayoría cree que Joshua estuvo involucrado en su desaparición y que llevó su secreto a la tumba. El caso de Susan Powell es un recordatorio doloroso de cómo las desapariciones pueden ocurrir incluso en los entornos más cotidianos, y cómo las tensiones dentro de una familia pueden tener consecuencias trágicas e impredecibles.
La historia de Joshua Powell y la desaparición de su esposa Susan Powell es una de las más impactantes en la historia criminal reciente de Estados Unidos. Los detalles que compartiste resaltan el desconcierto y las tensiones que se vivieron en los días posteriores a la desaparición de Susan. A medida que el caso avanzaba, el comportamiento extraño de Joshua, junto con la falta de respuestas claras y la evidencia circunstancial, aumentaron las sospechas sobre su participación en el caso. El día de la desaparición de Susan, la falta de contacto con los niños en el jardín de infantes encendió las alarmas. Nadie sabía dónde estaban, ni Joshua ni Susan. La explicación que Joshua dio, afirmando que había salido de campamento con sus hijos en medio de una tormenta de nieve, fue extraña e inverosímil. Las investigaciones revelaron que Susan había dejado todos sus documentos, su billetera y su teléfono móvil en casa, lo que hacía aún más improbable que se hubiera ido por su propia voluntad. Los rastros de sangre en el suelo de la casa y el testamento de Susan, en el que expresaba temer por su vida, apuntaban a algo siniestro. Incluso el hecho de que Joshua no pudiera describir con precisión los detalles del supuesto campamento levantó más sospechas. Lo más inquietante fue el testimonio de los hijos, especialmente el dibujo de uno de ellos, en el que insinuaba que su madre estaba en el maletero del coche la noche que desapareció. A pesar de esto, las autoridades no lograron reunir suficiente evidencia para acusar formalmente a Joshua de la desaparición de su esposa. Lo que siguió fue una tragedia aún mayor. A pesar de que Joshua estaba bajo investigación y sus visitas con sus hijos eran supervisadas por un trabajador social, en febrero de 2012, Joshua tomó una decisión devastadora. Cerró la puerta en la cara de la trabajadora social que acompañaba a los niños y, poco después, se escuchó una explosión. Joshua había prendido fuego a la casa, matándose a sí mismo y a sus dos hijos en el proceso. Fue un acto atroz, que muchos creen que fue una forma de evitar que sus hijos pudieran testificar contra él en el futuro. Este terrible desenlace dejó muchas preguntas sin respuesta. Aunque el caso de la desaparición de Susan Powell sigue abierto, su muerte es casi segura, y Joshua se llevó la verdad a la tumba. Este es un recordatorio trágico de cómo las tensiones familiares, el abuso y las decisiones impulsivas pueden conducir a resultados devastadores. La desaparición de Susan sigue sin resolverse, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. La desaparición de Nancy Inc. en Guatemala, mientras hacía kayak en el lago Atitlán, es un misterio que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Lo más inquietante no es solo su desaparición en sí, sino el comportamiento de sus compañeros después del incidente. Según los relatos, el grupo de turistas estadounidenses, que participaba en un retiro de yoga y meditación, había alquilado kayaks para disfrutar de un paseo por el lago. Durante ese tiempo, Nancy fue vista en el agua, aparentemente relajada y divirtiéndose. Sin embargo, después de un tiempo, algo salió mal. Una testigo, Christina Blazek, mencionó que en un momento Nancy decidió nadar en el lago, pero al darse la vuelta, Nancy había desaparecido sin dejar rastro. El kayak vacío fue lo único que quedó como evidencia de su presencia. El comportamiento del grupo posterior a su desaparición es lo que añade una capa de misterio y confusión. A pesar de notar la ausencia de Nancy, regresaron a la orilla y se marcharon, incluso sin pagar el alquiler de los kayaks. Regresaron a los Estados Unidos el mismo día, sin informar a las autoridades locales ni a la familia de Nancy sobre lo ocurrido, lo que es profundamente extraño y alarmante. La familia de Nancy recibió una llamada de Edward, el líder del grupo, quien intentó explicar la situación de manera racional, aunque minimizó los hechos. Inicialmente, la familia de Nancy creyó que ella había decidido quedarse más tiempo en Guatemala, pero la siguiente llamada, esta vez de la policía local, fue devastadora. Nancy no había sido vista desde el incidente en el lago, y su paradero era completamente desconocido. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, tanto de las autoridades locales como de voluntarios, no se encontró ningún rastro de Nancy más allá del kayak vacío. El silencio del grupo de retiro, que solo se comunicó a través de abogados y rechazó hablar con la prensa o la familia, genera muchas sospechas. El hecho de que ninguno de los participantes llevase chalecos salvavidas añade más preguntas sobre la seguridad y las precauciones tomadas durante el paseo en kayak. Hasta el día de hoy, la desaparición de Nancy sigue sin resolverse. El caso ha suscitado comparaciones con otros incidentes extraños de desapariciones en cuerpos de agua, pero el extraño comportamiento de los testigos hace que este caso sea aún más desconcertante. La esperanza de la familia de que algún testigo finalmente rompa su silencio y proporcione más información sobre lo que realmente sucedió sigue viva.
Sin embargo, por ahora, la desaparición de Nancy Inc. es un enigma más en la larga lista de casos sin resolver. El caso de la desaparición de Dale Krusty Thor el 12 de septiembre de 1987 es uno de los misterios más inquietantes de Pensilvania. Aquel día, Dale, quien trabajaba en la fábrica de vidrio desde hacía 30 años, tomó su habitual turno de noche sin que nada aparentara estar fuera de lo normal. Sin embargo, a la mañana siguiente, no se le encontró por ningún lado. Su comida casera seguía intacta, su automóvil estaba estacionado, y en su interior se encontraron sus cigarrillos, llaves y la funda vacía de su pistola. La policía, utilizando perros rastreadores, siguió el rastro de Dale hasta el taller de fundición de la fábrica, un lugar que no formaba parte de sus responsabilidades laborales. Allí descubrieron que habían desaparecido varias pipas de platino, cuyo valor se estimaba en $250,000, el equipo más valioso de la planta. Este hallazgo cambió el enfoque de la investigación. El análisis de las cámaras de seguridad reveló algo aún más desconcertante. En las grabaciones, se veía a un hombre enmascarado recorriendo la fábrica, aparentemente conociendo su disposición. Lo más extraño es que el enmascarado estaba acompañado por Dale. El video muestra cómo ambos se dirigen a la fundición, donde el ladrón comete el robo de las pipas de platino. En la secuencia final, el desconocido empuja un carrito sobre el cual se encuentra una gran bolsa negra. Ni el ladrón ni Dale, ni las pipas de platino, volvieron a ser vistos después de esto. Inicialmente, la policía sospechó que Dale podría haber sido cómplice del robo y que ambos habrían huido con el botín. Sin embargo, los familiares de Dale lo describieron como una persona con valores firmes, un veterano de la Fuerza Aérea y un padre de 6 hijos. Aunque enfrentaba problemas financieros, nadie que lo conociera podía imaginarlo involucrado en un crimen de esa magnitud. Este misterio sigue sin resolverse hasta hoy, y el destino de Dale y las pipas de platino continúa siendo objeto de especulación. Algunos creen que Dale pudo haber sido secuestrado y obligado a ayudar al ladrón, mientras que otros sugieren que pudo haber sido víctima de una traición por parte del criminal. Lo cierto es que el caso sigue envuelto en sombras y permanece como una de las desapariciones más extrañas y desconcertantes de la historia reciente de Estados Unidos. Es impresionante cómo todos estos casos comparten un elemento común, un giro inesperado que cambia el curso de la vida de personas aparentemente comunes. Las escenas cotidianas, como la lonchera intacta de Dale, el saludo alegre de Nancy, o el video de Susan protegiendo sus bienes, muestran cómo, en un instante, el destino puede tomar un rumbo trágico e imprevisto. En el caso de Dale, la evidencia de la lonchera y los cigarrillos sugiere que no planeaba más que completar su turno y regresar a casa, sin saber que aquella noche lo conduciría a una desaparición. La grabación de la cámara, en la que parece mirar directamente hacia el lente por unos segundos, podría interpretarse como una súplica silenciosa de ayuda. Sin embargo, el aspecto más inquietante del video es la misteriosa bolsa negra que el ladrón empuja. Aunque podría parecer que contiene solo las pipas de platino, el peso de estas no justificaría el uso de un carrito, lo que sugiere que algo más, posiblemente el propio Dale, estaba dentro de esa bolsa. Es un detalle que deja la sensación de que se llevó no solo un objeto, sino una vida. En el caso de Andrew McCauley, su travesía solitaria a través del Tasman fue una empresa que reflejaba su fortaleza y valentía. Sin embargo, incluso los más preparados pueden ser sorprendidos por la naturaleza. La imagen de él encerrándose en su cápsula, luchando contra los elementos, soñando con llegar a tierra y abrazar a su esposa, deja un sabor agridulce, la esperanza truncada de alguien que desafió los límites. Susan Powell, por su parte, mostró una valentía diferente, grabando un video para proteger su propiedad, pero quizás también para protegerse a sí misma. Aunque esperaba que nunca se viera obligada a usar esa grabación, la tragedia se cernió sobre su vida de manera devastadora, dejándonos con más preguntas que respuestas. Estos casos nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante. A veces, lo que parece ser un día normal puede convertirse en una tragedia inexplicable. Al despedirnos de estas historias, nos queda la reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida y lo impredecible que es el destino. Cuídate, y buena suerte a todos. Adiós.